Todo es relativo, excepto la luz. Elena Buratini. Un matrimonio que vivía al sur de Alemania, Hermann y Pauline, tuvieron un bebé al que llamaron Albert. De eso hace más de 100 años. Era su primer hijo y estaban dichosos, aunque les preocupaba una deformación en la parte posterior de la cabeza. A veces se preguntaban si sería un problema en el futuro. Bueno, hay niños que tienen los pies grandes y no pasa nada. Además, una cabeza voluminosa, si no está llena de serrín, podrá servir para pensar mejor. Fueron pasando muchos meses y Albert ni siquiera hacía intentos por balbucear como todos los niños antes de hablar. A su alrededor, la gente se preguntaba: ¿cómo es que no dice nada? Y muchos dudaban si tendría un pequeño atraso. Ya tendrá tiempo para hablar, ya aprenderá, contestaba su madre. Al fin, poco antes de cumplir los 3 años, comenzó a hablar y, ¡oh, sorpresa!, no dijo ni papá ni mamá. Se lanzó con frases completas, como si hubiese estado aprendiendo a hablar en silencio para no hacer el ridículo con balbuceos. La primera vez que habló fue cuando su mamá le preguntó por qué no se tomaba la sopa. Él respondió de un tirón: La sopa está caliente. Esta sí que fue una sorpresa para los padres, que no esperaban unas palabras tan claras y rotundas. Fue una tranquilidad comprobar que su hijito podía hablar. Por esas fechas nació su hermana María, que el pequeño Albert confundió con un juguete. La destapó en busca de las ruedas y por más que la giró de lado a lado, no las encontró. Desilusionado preguntó que dónde estaban, que así no servía para nada. Este hijo era un saco de sorpresas para la madre, que riéndose le explicó lo que ya sabemos, que era una niña pequeña, como todos los bebés al nacer. Entonces, él dejó de interesarse por esa cosa. Albert fue creciendo y no dejó de ser un chico silencioso y solitario. No le interesaba jugar con otros niños, prefería entretenerse horas y horas con taquitos de madera para hacer construcciones. Cuando tuvo 5 años, enfermó y su padre le regaló una brújula para que se entretuviese. Este pequeño aparato le despertó una tremenda curiosidad. ¡Qué raro! ¡Qué misterioso! Porque la brújula siempre sabía dónde apuntar. Esto fue una obsesión para el que se empeñaba en buscar respuestas para lo que no tenía una explicación fácil. A los 7 años, su cráneo seguía demasiado grande y hablaba con cierta dificultad. También solía repetir en voz baja sus propias palabras. Sus padres comentaban a veces que su hijo debía de tener algún problema mental. La abuela se indignaba. Ya sabemos cómo son las abuelas, y lo defendía. Es un niño encantador. ¿Cómo nos hace reír con sus ocurrencias? Los papás solo movían la cabeza preocupados, aunque el tiempo le fue dando la razón a la abuela. Años después, se aficionó a hacer castillos de naipes de hasta 14 pisos. No cabe duda de que había aprendido a tener mucha, pero que mucha paciencia, como si hubiese querido ser un mago o un malabarista. Y sí, llegó a ser un mago. De la ciencia. Cuando estudiaba en el instituto, el profesor de latín le dijo un día: Nunca llegarás a nada. El problema de Albert era que tenía mala memoria y por ello fallaba en idiomas. O tal vez era tan rebelde que prefería el castigo antes que memorizar como un autómata.
Claro que fue excelente en matemáticas y física, porque le gustaba pensar. Vivía dentro de su cabeza. Allí se encerraba para encontrar las respuestas a sus curiosidades. Junto a su tío Jacob, aprendió matemáticas avanzadas como si fuera un juego. Albert se convirtió en un joven independiente y rebelde. Las normas de disciplina del instituto no estaban hechas para él. Desesperaba a sus profesores. Un día uno exclamó muy molesto: Tu sola presencia en clase hace que los alumnos no me respeten. En fin, desde su niñez, Albert fue todo un personaje que siempre mantuvo una tremenda curiosidad ante los fenómenos de la naturaleza. Cuando descubrió la ciencia, ésta se transformó en su pasión y cual detective investigaba las nuevas teorías de física, sorprendiendo así a la profesora con sus respuestas. Estos estudios le llevaron a hacerse preguntas que no eran propias de alguien tan joven. ¿Qué pasaría con la luz si me moviera junto a ella a su misma velocidad? ¿Qué impresión causaría? ¿Cómo se puede perseguir a un rayo de luz? En esa época nadie tenía respuestas a estas preguntas. Años después, él mismo encontraría la respuesta que desarrolló en su primera y famosa teoría de la relatividad. ¿Habéis adivinado quién es el personaje de esta historia? Es nada menos que Albert Einstein, el gran científico y genio excéntrico. Este año se ha vuelto a hablar mucho de él, porque hace poco se pudo demostrar una de sus últimas teorías que planteó hace 100 años, época en que la electricidad era el nuevo fenómeno que asombraba a la gente. Se empezaban a fabricar los primeros coches y el telescopio más grande para observar el firmamento tenía apenas algo más de 1 metro de diámetro. Pero Einstein no usó ningún telescopio para predecir su teoría. Solo usó una pizarra, una tiza y su mente maravillosa. Sigamos con esa primera teoría especial de la relatividad de Einstein, que todos conocen y pocos entienden. Intentaré explicarla de forma muy simple, aunque tampoco la entienda del todo. Esta teoría fue el punto de partida de la física moderna. Aportó nuevas y sólidas bases para entender cómo se relacionan los astros en el espacio. Antes de Einstein, se creía que la velocidad de los astros era siempre la misma, pero él descubrió que no era así, que esa velocidad dependía del punto de vista de quien observa. También Albert descubrió que solo la velocidad de la luz era siempre la misma, se mirara de donde se mirara. Por eso él afirmó: todo es relativo, excepto la luz. He aquí un ejemplo muy sencillo para entenderlo. Si vas en un coche junto a otro en la misma dirección y a la misma velocidad, te parecerá que el otro no se mueve. En cambio, si alguien sentado al lado de la carretera ve pasar estos coches, los verá pasar veloces. Bien, esto demuestra que la velocidad es relativa. Todo depende del punto de vista de quien observe, lo que aquí en la Tierra no tiene mayor importancia. En el universo es otra cosa. ¿Cómo podrías medir algo en esa inmensidad si todo movimiento cambia según de donde lo observas? Si todas las velocidades que se calculan cambian según de donde se midan, entonces el resultado no podrá ser correcto, será relativo. Esto es lo que pensaba antes de que Einstein desarrollara su teoría de la relatividad. Descubrió que nada es absoluto, como se creía hasta ese momento. Afirmó, como decía antes, que todo es relativo, excepto la luz. Este fue uno de sus grandes descubrimientos. En la luz no hay espacio ni tiempo, solo masa y energía. ¿Y esto para qué sirve? Para explicar matemáticamente cómo se relacionan las partes del universo, el tiempo y el espacio y lo que sucede en estos. Podrá parecerte que estos estudios no son tan necesarios en nuestra vida diaria. Y sin embargo, esas teorías de Albert Einstein sirvieron para que otros desarrollaran muchos inventos en estos últimos 100 años, como la televisión, el móvil,
el rayo láser, el GPS, la energía solar, la cámara digital. Ahora sí que podrás gritar con entusiasmo: ¡qué genio más grande fue ese Einstein! Al principio de este relato decía que se estaba hablando mucho de Einstein. Resulta que unos 1000 científicos llevaban años observando el universo en gigantes observatorios de Estados Unidos tratando de comprobar la última predicción de Einstein: la existencia de ondas gravitacionales. Y lo consiguieron. Por primera vez se pudo observar cómo se comporta el espacio y el tiempo al oscilar de forma salvaje, igual que una tempestad en el océano por el choque de dos agujeros negros hace millones de años. Ya lo veis, este choque creó esas ondas gravitacionales que predijo Einstein. Y saber hoy que existen servirá para entender las leyes del universo, que además muestran cómo los objetos hacen que el espacio-tiempo se curve. Ya que esto es muy complejo, lo mejor es quedarse con una explicación corta y sencilla. Según la teoría de Einstein, todos los cuerpos en movimiento emiten ondas gravitacionales que perturban el espacio, del mismo modo que cuando tiramos una piedra al agua, ésta reacciona formando ondas. De ahora en adelante, en la astronomía se usarán las ondas gravitacionales en lugar de las electromagnéticas. Y será sorprendente lo que se llegará a descubrir en menos de 20 años. Los niños y jóvenes de hoy serán testigos de esos grandes descubrimientos. Antes de que este cuento termine, una cosa curiosa. Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, el tiempo pasaría más despacio. Es decir, envejeceríamos menos, o sea, a mayor velocidad, más lento pasa el tiempo. Todo esto y mucho más lo descubrió Albert Einstein, por esa curiosidad suya que le empujaba a investigar sin darse por vencido hasta encontrar las respuestas. Y aunque este cuento haya terminado, de las teorías de Einstein siguen saliendo nuevos inventos. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania. Falleció el 18 de abril de 1955 en Princeton, Estados Unidos. Su famosa fórmula, la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado.